un poco toda nuestra trayectoria de muchas veces. Y bueno, ¿para qué presentar? Lo único que decir que Rodrigo y su organización Modetima ha obtenido 2 premios, el Nuremberg por los derechos humanos y el de Daniela Mitterrand también en el año 2019. Gran líder por la lucha por obtener que el agua sea de todo el pueblo. Y hoy día candidato a gobernador por la provincia de Valparaíso. Bueno, te dejo la palabra, tómate el tiempo que tú quieras. Estamos grabando esta cosa para que queremos tenerla para otros compañeros que la puedan ver después, y ustedes también que les sirvan, también para lo que hay apoyarte. Y lo otro es que veremos ahí, según las preguntas, la iremos viendo. Va a estar Víctor ahí, si es que hay muchas preguntas para resumir, para que no se repitan. Y nosotros te dejamos todo el tema. Queremos escucharte, eso es lo que nos interesa más. Adelante, compañero, y bienvenido una vez más. De acuerdo. Primero, darle las gracias por la invitación, en particular a Víctor. Cuando le planteamos la posibilidad de poder hablar con ustedes, nos dijo inmediatamente que le iba a organizar, y Víctor generalmente que cuando se compromete a algo lo cumple. Es un tipo obstinado, perseverante, muy coherente, así que dijo sí, lo armo, y bueno, aquí estamos hoy día. Nosotros también nos calza perfecto hablar con ustedes. Estamos en un periodo ya de desenlace de las campañas, quedan algo así como 4 días. Las campañas concluyen el día jueves de la próxima semana, a propósito de la postergación que tuvieron en abril, y ahora ya el 15 y 16 de mayo las elecciones se van a realizar inéditamente durante 2 días, ¿no? Por primera vez se va a dar una elección en 2 días, en un escenario súper difícil también. Bueno, decirles que estoy contento por poder compartir con ustedes, compañeros, compañeras. Para nosotros la memoria forma parte de nuestro programa regional, pero la memoria es un imperativo ético, un imperativo moral. Un pueblo que no tiene memoria comete el error 2 veces en la historia, ¿no? Primero como tragedia y luego como comedia. Y por tanto, para nosotros la memoria inmaterial es fundamental y forma parte de nuestro programa, está incorporado en el programa del gobierno regional, somos parte de esa historia, y por tanto es tremendamente simbólico el poder conversar con ustedes, el poder reflexionar con ustedes, el poder intercambiar también. Nuestros compañeros que están en el exterior no van a participar de este proceso electoral, participan solamente de los procesos presidenciales, pero aquí también hay un tema y hay una deuda en circunstancias de que esta es una elección extraordinariamente importante, más allá de las complejidades y más allá de las falencias que tuvo inicialmente la elección de constituyentes, la elección de gobernador, que por primera vez en la historia del país se realiza esta elección, la historia de alcaldes y concejalías, por primera vez este pool de elecciones es un hecho inédito y da cuenta también del periodo que estamos atravesando. Son las 12:39 en Chile en este minuto, van a ser 20 para la 1. Mi plan es poder hablar unos 20, 25 minutos y que podamos dialogar, que podamos conversar. No me quiero exceder en los tiempos, ni quiero abusar de eso tampoco. Quisiera escucharlos también, poder responder lo que pueda responder, y aquello que no tenga respuesta, simple y llanamente no voy a tener respuesta. Sin duda que Chile no es el mismo, ¿no? Después del 18 de octubre del 2019 hay un Chile antes del 18 de octubre del 2019 y un Chile posterior al 18 de octubre del 2019. La revuelta popular, muy bien titulada en este libro, ¿no? De un amigo mío, estaba conversando recién con él, un historiador, José Ignacio Ponce, un historiador porteño de Valparaíso. En la revuelta popular hace una construcción historiográfica, creo que el Víctor Hugo lo conoce, al Nacho, muy, muy interesante. Y parte señalando que el 18 de octubre del 2019 era un día normal, un día cualquiera, como tantos, y que nadie esperaba, ¿no? Lo que iba a suceder ese día, el 18 de octubre del 2019. A propósito que días anteriores habían partido particularmente las niñas del liceo número 7 de niñas, evadiendo, ¿no?, los torniquetes del metro por el aumento de la tarifa en el metro en 30 pesos, ¿no? Ya la movilización se había hecho bastante sostenida y persistente y permanente 6 días antes del 18 de octubre del 2019, y el 18 de octubre del 2019 se da comienzo a la revuelta popular. Los historiadores señalan que es la revuelta popular más importante en los últimos 100 años,
por la gran movilización de masas que hubo y por la masividad y la participación territorial, ¿no? Desde Arica, Parinacota hasta Magallanes, pasando por el Gualmapu, las movilizaciones fueron muy, muy intensas. Piñera inmediatamente salió a señalar de que esto era parte de una intervención extranjera y hablaba de las hordas venezolanas, de las hordas cubanas que estaban alentando este proceso, ¿no? Este proceso disruptivo de masa. Luego señalaron de que esto era un efecto de la modernización del capitalismo. Le imputaron la movilización a los vándalos, ¿no? A los delincuentes clásicos, y finalmente los claros, los más preclaros, señalaron que la movilización daba cuenta no de 30 años, sino que más de 30 años de abuso, de desigualdades, de inequidades, en los cuales la casta política coludía con los empresarios, simple y llanamente se pusieron de acuerdo para apropiarse los derechos sociales y los bienes naturales comunes. La revuelta popular, inmediatamente al otro día, Piñera declara la guerra, le declara la guerra a sus ciudadanos y transfiere, ¿no? El poder político y el poder militar, se lo transfiere directamente a las Fuerzas Armadas. Aparecen los delegados en nuestros territorios, inmediatamente aparece el toque de queda, la restricción a las libertades más básicas, más esenciales. Y de ahí en más la revuelta se mantuvo de forma muy sostenida. Hubieron hitos bastante importantes. Ya había participado, yo estuve en París a fines de noviembre del 2019. Habíamos estado en distintas movilizaciones, probablemente la movilización más importante que hubo en el último tiempo, el 25 de octubre del 2019, una movilización de masa gigantesca, enorme. En la región metropolitana marchamos más de 1,5 millones de personas, por la Alameda en particular, y vinieron hitos súper importantes, el hito hitos que marcaron el derrotero también, del movimiento de masas. Probablemente el 12 de noviembre hubo un llamado a huelga desde Unidad Social, de la cual éramos parte, fundantes también, y de distintos espacios, y esa huelga el 12 de noviembre también marcó un hito en términos de masividad, en términos de comportamiento también, prácticamente paralizó todo el país, y eso aceleró, ¿no? Aceleró el proceso famoso del Acuerdo por la Paz del día 15 de noviembre, en la cual los partidos con representación parlamentaria llegan a un acuerdo titulado Un Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, de la cual nosotros no participamos. Los movimientos que estábamos anidados en Unidad Social, el movimiento No Más FP, el Colegio de Profesores, el movimiento Pobladores, el movimiento Modatima y otras organizaciones no participamos de ese proceso, y salimos inmediatamente a hablar de las falencias que tenía el Acuerdo por la Paz: plurinacionalidad, paridad de género y un mecanismo democrático de participación de los independientes. En este Acuerdo por la Paz, que planteaba efectivamente una nueva norma constitucional, ¿no? Una nueva constitución a través de un plebiscito de entrada, que es el que se materializa finalmente el 25 de octubre del 2020. A pesar de eso, las movilizaciones se mantuvieron, bajaron probablemente en masividad, más no en intensidad. Me recuerdo que después de este Acuerdo por la Paz y las críticas, estuvimos acampando 12 días entre los tribunales de justicia y el ex Congreso Nacional. Ahí estuvimos todos los movimientos acampando. Fue una acción de muchísima masividad, precisamente alertando sobre las falencias que tenía este proceso, las debilidades que tenía este proceso. Y ahí estuvimos durmiendo varios días, estuvimos casi 2 semanas, levantamos el campamento como 3 días antes de Navidad, y ahí estuvo No Más FP, el Colegio de Profesores, estuvo la NEF, estuvo Ucamau, estuvo Modatima, estuvieron movimientos de estudiantes, bueno, en fin, hubieron muchísimos movimientos acampando en jornadas que eran de resistencia ante precisamente lo que se estaba fraguando, configurando. Y estábamos en eso, ¿no? Los meses de enero, febrero, marzo del año anterior, del 2020, cuando nos sorprende la pandemia. Y la pandemia fue el argumento, y yo lo voy a decir en estos términos, y lo han dicho otros compañeros también. La pandemia fue el salvavidas para Piñera, sin duda. A propósito del movimiento de masas que había desplegado en todos los territorios, la pandemia fue el salvavidas perfecto para Piñera. Y la aplicación de una forma de hacer política que nosotros le hemos titulado, a algunos le ha irritado, Le Monde lo publicó, el portal de Le Monde Diplomatique lo publicó, y empezamos a hablar de la necropolítica, ¿no? Esta forma de administración del poder político, económico, institucional, para poder dirimir quiénes viven y quiénes mueren, ¿no? Y en qué condiciones se muere.
pero además conculcando libertades esenciales. O sea, llevamos casi un año, creo que ya más de un año llevamos toque de queda, con restricción, toque de queda, en todos los territorios. El toque de queda hoy día a las 21 horas, donde yo vivo, en la región de Valparaíso, a las 9 de la noche. Con milicos que están en la calle y que te piden la identificación cuando ellos quieren. Pero además también en un escenario en el cual cuando sobreviene la pandemia y se anuncia la pandemia, por allá por el 19-20 de marzo del 2020, con un ministro de Salud, Mañalich, que dice que éramos los mejor preparados del mundo para enfrentar la pandemia, que teníamos los recursos suficientes para salir airosos de esta situación, que nos hablaron de inmunidad de rebaño, nos hablaron del desconfinamiento paso a paso, y que finalmente se entregaron los permisos de vacaciones y hoy día, en el caso particular, Chile está entre los 10, 12 primeros países a nivel planetario con la mayor cantidad de contagios, proporcionalmente con la mayor cantidad de fallecidos, producto de esta política sanitaria que se implementó durante el gobierno de Piñera. Una política exitista en lo comunicacional, pero no de riesgo, sin comunicación de riesgo y por ende sin una comunicación efectiva que verificara los mecanismos de transmisibilidad de la enfermedad, del contagio, de la pandemia, del COVID, con una política sanitaria que ha privilegiado fundamentalmente lo bursátil y no la salud de las comunidades. Prueba de aquellos que en el último año, me imagino que ya lo saben, en el último año las 7 principales fortunas en el país vieron incrementado su fortuna. Las principales fortunas del país, Luxi, Mate, Angelini, Polman, el propio Piñera, vieron duplicar su fortuna en este último periodo a propósito de la crisis sanitaria, económica, ambiental que hay en el país. Sus fortunas se incrementaron precisamente porque se privilegió esa mirada, ¿no? Una mirada que, del punto de vista sanitario, no puso los recursos donde correspondía, es decir, en la primera línea de combate al COVID, y estoy hablando de la salud primaria, de la APS, de la atención primaria de salud, donde se privilegió una mirada hospitalaria y no primaria en materia de combate del COVID, y que a la larga hoy día ha tenido las consecuencias que tiene. Yo vivo en la región de Valparaíso. La región de Valparaíso hoy día, me imagino que debe de haber más de algún compañero o compañera porteña ahí. La región de Valparaíso es la región que hoy día tiene la mayor cantidad de fallecidos después de la región metropolitana, la mayor cantidad de contagios después de la región metropolitana y tiene además el índice de letalidad más alto del país, equivalente a 2,7 veces superior a la media nacional. ¿Qué significa el índice de letalidad? Es decir, la cantidad de fallecidos versus los que mueren. Nosotros en la región de Valparaíso tenemos el índice de letalidad más alto en este minuto. Y curiosamente, bueno, no curiosamente, en la provincia de Petorca, donde vivo, en la provincia de Quillota y en la provincia de San Antonio están los índices de letalidad más altos del país. Ahora, y esto no es casual, y no es casual a propósito de las fases del modelo de salud que plantea la OMS, ¿no? La OMS habla de las fases, ¿no?, de la salud y habla de la promoción, de la prevención, de la asistencia y la recuperación. En Chile, fundamentalmente, lo que ha estado priorizado hoy día es la asistencia y la recuperación, porque no ha habido una política efectiva de promoción y prevención. No tenemos en materia de salud promoción y prevención, sino que efectivamente está puesto fundamentalmente los énfasis en una mirada hospitalaria, fundamentalmente de asistencia y recuperación, pero lo anterior ha brillado por su ausencia, pero también, dicho con muchísima rigurosidad, también las determinantes estructurales también influyen en esto, es decir, las determinantes estructurales que tienen que ver con el acceso a la educación, con el acceso a la vivienda, con el acceso a un modelo de producción que no se caracterice como el que prevalece en Chile, ergo extractivismo, a propósito del patrón de acumulación por desposesión que existe en el país, planteado por David Harvey, un geógrafo británico marxista que habla de que Chile es el ejemplo más nítido de este patrón de acumulación por desposesión, y por tanto esas determinantes estructurales han incidido de manera notoria en los cuadros de contagio y en los fallecidos. Y hay muchísimos analistas que sostienen que en términos sanitarios no es la misma proporción ni realidad que se vive en La Pintana versus la realidad que se vive en Las Condes. No es la misma proporción y realidad de lo que se vive en la provincia de Petorca en particular hoy día versus lo que ocurre, por ejemplo, en La Barnechea, en Vitacura, en Las Condes.
sea, evidentemente la provincia de Petorca es la provincia que tiene el índice de letalidad más alto del país, precisamente por las condicionantes estructurales que existen en la provincia de Petorca. Pobreza, cesantía, ausencia de viviendas dignas, ausencia de agua, sin duda. O sea, simple y llanamente tenemos más de la mitad de la población sin acceso a agua potable, y que es probablemente es la problemática ambiental más importante de la región de Valparaíso. Y por tanto, lo que hemos dicho, si hoy día no se abordan las determinantes estructurales que inciden en la condición sanitaria del país, vamos a seguir padeciendo pandemias de esta naturaleza. Por tanto, estamos ante un gobierno que ha hecho de la necropolítica una forma de gobernar y administrar el poder con muchísima fuerza desde marzo del 2020 en adelante, pero también en un escenario de disputa, ¿no? Y en un escenario de disputa electoral que nos tiene a puertas de la elección más importante que se va a desarrollar en el último periodo, pero también ante la anomia, diría yo, de gran parte de la oposición, una oposición que no logra ponerse de acuerdo, con un gobierno que en la práctica hoy día en Chile quienes pagan la crisis son los trabajadores, con un gobierno que en un escenario de esta naturaleza se opone a una renta básica universal, cuando tienes más del 70% de la población confinada, el 80% de la población confinada, un gobierno que no logra entender la importancia de tener una renta básica universal para que las familias puedan sobrellevar de manera decorosa esta condición que nos tiene confinados. Un gobierno que se opone al impuesto a los súper ricos, por ejemplo, y del cual Piñera es uno de los más directos representantes. Un gobierno que puso 1000 obstáculos para evitar el tercer retiro de nuestros fondos de pensiones, concurriendo al viejo y añejo Tribunal Constitucional heredado de la dictadura y de las normas constitucionales emanadas desde Guzmán y los demás, y que concurre al Tribunal Constitucional para impedir el tercer retiro, y que finalmente el Tribunal Constitucional vota en contra, y finalmente Piñera tiene que acceder precisamente al retiro a que los trabajadores podamos retirar nuestros fondos de pensiones ya al tercer retiro. Y por tanto, en términos sanitarios, hoy día hay una crisis sanitaria evidente en manos de un mal gobierno que ha priorizado lo bursátil y no lo sanitario, con todas las características que tiene. En términos políticos, hoy día una situación de incerteza, porque lo que sobreviene el día 15 y 16 hay bastante incerteza sobre aquello, probablemente en términos de los resultados, con un gobierno que está jugando un rol específico desde la necropolítica como forma de dominación, y con una oposición que hoy día presenta, yo diría que dos miradas, ¿no? Hay una posición de la centroizquierda, que es la que hoy día está hablando desde las 9 de la mañana para ponerse de acuerdo en un piso de mínimos comunes, así lo han titulado, para ponerse de acuerdo con Piñera en determinadas cuestiones, entre ellas renta básica universal, entre ellas impuestos a los súper ricos, entre ellas reforma previsional, pero que no quiere tocar el tema de los derechos humanos, porque algunos han planteado la necesidad de incorporar en ese debate el tema de los derechos humanos, y el resto, algunos de la centroizquierda, han señalado que no es procedente, entre ellos Insulza, diciendo que no es procedente incorporar el tema de los derechos humanos en un peso de mínimos comunes. A propósito también, y esto lo he dejado para el final, a propósito de que hoy día el gobierno de Piñera es un gobierno que se encuentra ampliamente condenado por todas las instancias internacionales por la violación flagrante de los derechos humanos y por crímenes de lesa humanidad. No sé si se enteraron, pero nosotros estuvimos con él en el verano del 2020 con Baltasar Garzón, y hoy día Baltasar Garzón, junto a la Comisión Chilena de Derechos Humanos, ha interpuesto ante la Corte Penal Internacional, una demanda por delitos de lesa humanidad contra el gobierno de Piñera. Lo saben, tenemos más de 500 jóvenes con trauma ocular, casos emblemáticos, Fabiola Campillay, Gustavo Gatica, Matías Orellana, acá en la región de Valparaíso, centenares de mujeres mancilladas, miles de detenidos, 8.500 denuncias por violación a los derechos humanos que ninguna ha procedido con éxito en los tribunales porque las causas no se sustancian, simple y llanamente se cierran. Todavía decenas de muchachos detenidos desde la revuelta popular en adelante sin juicio previo, en detenciones preventivas que les permite a la justicia tener ad eternum los presos sin formularles cargo. Y por tanto la situación de los derechos humanos hoy día también está en la centralidad del debate público, pero también en un debate que se intenta cerrar, ¿no? Hoy día se le intenta dar un cierre a ese tema,
y un porcentaje de la casta política hoy día está discutiendo aquello en torno a que no es pertinente en un piso, que no es pertinente en un escenario de mínimos comunes instalar el tema de derechos humanos, porque el tema de derechos humanos podría impedir llegar al piso de mínimos comunes. O sea, es una hueá bastante demencial, pero es propio, ¿no? De una casta política genuflexa que ante el poder tiene conductas de genuflexión para poder tener un piso de mínimos comunes, y el argumento que hay es que si instalamos el debate como quinto tema, el tema de los derechos humanos, no vamos a tener renta básica universal, o no vamos a tener reforma previsional, que es la clásica, ¿no? Es la clásica de una conducta que se ha extendido en el tiempo desde el 90 en adelante. Y por otro lado, creo que hay también, sin duda, hay una izquierda que no está pactando, que no está yendo a reunirse con el gobierno de Piñera. El Partido Comunista, por ejemplo, hoy día se negó a participar de este encuentro de pisos mínimos comunes le están llamando. Otros sectores también no están llegando a conversar con el gobierno, nunca han conversado con el gobierno. Una oposición también que tenemos la sensación que desde la centroizquierda hoy día hay candidatos que están lanzados para la candidatura presidencial, pero que tienen adhesiones sociales mínimas. Heraldo Muñoz del PPD es canciller, el mismo que impulsó el TPP, hoy día es precandidato presidencial del PPD, con una interna que se impone con 8.000 votos, 8.000 votos totales, se impone el Francisco Vidal. Paula Narváez, que fue designada a propósito de la opinión que entrega Bachelet, y hoy día es la candidata del PS, que no marcan, ninguno de los dos marca en la encuesta, el Víctor sabe bien de esto, están en el margen de error, marcando 3%, más, menos 3%, no se sabe, efectivamente puede ser 3 o puede ser 0 hoy día, que son las cartas más visibles de la concerta, ¿no? Hoy día, Paula Narváez y Heraldo Muñoz, que están ahí en esa disquisición, y bueno, y Jimena Rincón, la candidata de la ADC, aparentemente en algún minuto va a ser defenestada por la presidenta del Senado, la Yanna Proboste, que realmente irrumpió en la encuesta y está ahí como la posibilidad a Narváez, a Heraldo y a Jimena Rincón, pero marcando nada en este minuto, siguen estando en el margen de error. Y la derecha, que tiene un festival de candidatos, tiene a Desbordes, tiene a Lavín con Matei, que tienen que hacer una primaria dentro de la UDI, tienen a Briones, que fue ministro de Hacienda, que son como los más visibles, pero que se van a lograr poner de acuerdo y van a tener una primaria. Ellos van a lograr tener un acuerdo y una primaria. Esta titulada centroizquierda todavía no se ponen de acuerdo en hacer una primaria entre Heraldo Muñoz, Narváez y Jimena Rincón. Está la discusión. Y por el lado de la izquierda está Daniel Jadwe. El Frente Amplio tiene al Marcelo Díaz como partido dentro de uno de los partidos del Frente Amplio, y Gabriel Boric, que tiene que juntar de aquí a menos de un mes 25.000 firmas y no logra juntar las firmas todavía para presentarse como candidato. Ese escenario no logra configurarse todavía, ese escenario. Y bueno, y también no voy a emitir ningún juicio de valor, también Giles, ¿no? Pamela Giles, que hoy día aparece liderando todas las encuestas aparece ella liderando la encuesta, ha construido desde el imaginario colectivo ciudadano, y que tiene que ver con los retiros de los fondos de pensiones, ha constituido un imaginario no sé si extraño sea la palabra, ¿no? Ha constituido creo que ha construido una dramaturgia, y ha elaborado una coreografía desde la abuela y los nietitos, en la cual ella aparece como una madre protectora. No sé si se me entiende, no lo estoy diciendo ni patriarcalmente, ni mucho menos, compañeras, pero estoy tratándome de ejemplificar el cuadro, ¿no? Ella es la abuela, y las abuelas tienen fama de ser muy protectoras. Yo también soy abuelo, ¿no? Los abuelos somos muy protectores, tendemos a apapachar mucho, entonces ha construido ese imaginario, ¿no? Ella es la abuela, nosotros somos los nietitos, y ella nos protege, nos salva. Entonces ha construido ese imaginario. Yo entiendo que tiene más propuestas, más allá del 10%, queremos entender que tiene más propuestas, pero ella hoy día marca en todas las encuestas, y la dan todas las encuestas de opinión, la dan a ella liderando las encuestas de opinión. Y está ahí Pamela Giles, Jadwe, y por ahí, y de ahí para abajo.
en términos electorales. Yo diría que sigue el escenario, como dicen los expertos, los analistas de patio, es un escenario lábil, líquido, pero va a estar determinado fundamentalmente con lo que pase el 15-16. Lo que pase el 15-16 va a ser decidor precisamente para las campañas, en términos de cómo se va a configurar el cuadro de los 155 constituyentes, de qué manera se va a configurar ese cuadro, cuál va a ser el resultado de las elecciones municipales y el cuerpo concejalía, y también el resultado de las elecciones de gobernadores. Yo creo que después del 16 de mayo, el cuadro completo se va a reordenar en términos de candidatos y en términos de potencialidades presidenciales a partir de aquello. Es decir, con qué va a contar cada candidato, cuál va a ser el sustrato que va a tener, un poco para girar a cuenta en términos políticos y de adhesión con respecto a los resultados del 15-16. Hasta ahí. Nosotros en el tema de gobernadores regionales solamente decirle que es primera vez que se escoge un gobernador regional en el país. En 200 años Santiago ha sido un reino y sus élites las que dirimen el derrotero de nuestro propio destino en nuestras comunidades. Es un proceso, nosotros lo hemos dicho que es un proceso, es como un niño con dientes de leche, porque hay funciones pero muy pocas competencias. Los intendentes designados por Piñera se transforman en delegados presidenciales y el gobernador electo va a tener funciones administrativas, normativas, de planificación, presupuestarias y de coordinación, pero pocas competencias, solo 15. Es un proceso que parte, es un punto de partida y no un punto de llegada. Es interesante, pero va a haber un proceso de disputa abierta, porque el proceso de descentralización sigue estando muy amañado, con muchas camisas de fuerza todavía, para condicionar precisamente este proceso. Nosotros seguimos creyendo en un Estado unitario, pero con regiones fuertemente descentralizadas y con musculatura política, con mucha musculatura política, pero hoy día precisamente esa transferencia de poder político en clave territorial va a depender del proceso constituyente y va a depender también de las centralidades que tenga ese proceso constituyente. Estamos en una disputa abierta, ya ganamos una primaria, nosotros en el caso nuestro desde Modatima, desde nuestra organización levantamos una candidatura en agosto del año pasado, no podíamos juntar 6.000 patrocinios a 1.500 pesos el patrocinio en un escenario también de pandemia, porque era la posibilidad que teníamos de hacerlo de esa manera, y exploramos la posibilidad de que algún pacto nos llevara a participar de ese proceso de primaria. El Frente Amplio se abrió la posibilidad de darnos ese espacio de participación en las primarias, manteniendo nuestra independencia, y así lo hicimos. Participamos de ese proceso deliberativo de primarias como independientes dentro del pacto, y el 29 de noviembre fuimos primera mayoría nacional, proporcional, solamente superados por Orrego en la región metropolitana. Fuimos la primera mayoría del país en noviembre 29 del 2020, y de ahí en más, hoy día estamos en una campaña abierta, estamos enfrentando particularmente a Millones, que es un candidato de la UDI, independiente desde hace un año, pero está en la franja de la UDI, Core, hace 20 años también, consejero regional, y Aldo Valle, ¿no?, que fue el rector de la Universidad de Valparaíso, y tenemos también, hay algunas candidaturas del PH, George, de UPA, Aravena, y Marco Llanedel también de Igualdad. Somos al final 1, 2, 3, somos 6 candidatos, todos hombres. Yo vengo de una primaria que me tocó disputar con una compañera, pero los demás, bueno, tienen el mismo género mío. Pero que eso también da cuenta efectivamente de la ausencia de equidad, de género, etcétera, y que es una cuestión tremendamente importante y relevante y que está recogido en nuestra candidatura, en las otras también, pero muy declarativamente, no en términos prácticos, en términos concretos. Ahí estamos. Ese es el proceso a grandes rasgos, las situaciones concretas de lo que se está dirimiendo ahora en este minuto, el piso mínimos comunes, el comportamiento de Piñera, y me quedo aquí, no hablo más, llevo 24 minutos, así que para que podamos dialogar y poder tener los tiempos suficientes para poder conocernos, hablar y preguntar y reflexionar lo que podamos y queramos. Gracias. Ya, se ofrece la palabra. ¿Hablo? Dale. Quizás, bueno, primero que nada, agradecer a Rodrigo Mundaca su disposición a hablar con los que no votamos, que estamos afuera.
Así que, y justamente la pregunta que quería hacerle era en relación a cómo ve él la relación que hay precisamente entre un líder social, como es Rodrigo Mundaca, que viene de los territorios, que ha estado trabajando el tema del agua y muchos otros temas, porque a veces se le encasilla en el tema del agua, y Rodrigo es un tremendo líder social que ha levantado temas ecológicos, por supuesto, pero también sociales, políticos, y que ha estado muy ligado a las bases. Es para mí, de verdad, uno de los líderes sociales de lejos más importantes en Chile. ¿Cómo se relaciona esto con una campaña a gobernador? ¿Cómo va a poder manejarse en esos dos planos? Bueno, es una pregunta re importante, ¿eh? Y es importante porque tiene que ver con las decisiones que tomó Modatima, nuestra organización, que tú también conoces bastante bien. Cuando parte la pandemia, en marzo del 2020, estábamos en agendas súper intensas, territoriales, antes de aquello, muy desplegados, siendo blanco interés de la inteligencia policial, porque el 1 de noviembre del 2019, en plena pandemia y después de la marcha más grande que se desarrolló en el país, en un periódico electrónico Interferencia dio a conocer de que éramos blanco interés de la inteligencia policial. Y varios dirigentes socioambientales, también los conocen, bueno, Víctor conoce a varios, el Joel González de Libres de Alta Tensión, la Claudia Arco, defensora de la Reserva de la Biosfera, la Cata Alonso, vocera del movimiento Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia. Curiosamente, el 1 de noviembre del 2019, los primeros sindicados como blancos de interés de la inteligencia policial fuimos dirigentes socioambientales. Al otro día apareció Mesina, al otro día apareció Mario Aguilar, la Doris González también, pero los primeros sindicados fuimos los dirigentes socioambientales. Y no es casual esto tampoco, compañeras, compañeros, porque como hemos dicho siempre, en Chile las bases de la desigualdad se edifican desde la privatización de los bienes naturales comunes. Ahí está el origen de las principales fortunas en el país hoy día. La fortuna de Mate, de Angelini, de Luxi, está en la privatización del agua, en la privatización de la tierra, en la privatización de las empresas que fueron públicas, etcétera, en la privatización de las sanitarias, sin duda. Ahora, nosotros desde marzo del 2020 entramos en un debate súper intenso al interior de Modatima. Y tomamos la decisión de disputar, de participar de procesos deliberativos después de estar muchísimos años en las galerías de los estadios gritando árbitros saqueros. Muchos compañeros nos dijeron metafóricamente, hay que entrar a la cancha, weón, hay que disputar, hay que mantenerse en las comunidades y hay que mantenerse en los territorios, pero tenemos que disputar. Y tenemos que disputar el poder, si estamos hablando de disputa de poder. La gobernación es una disputa de poder, porque si bien es cierto, tiene función administrativa, el principal rol del gobernador electo es político, es una autoridad política, Y así que tomamos la decisión, nosotros llevamos candidatos constituyentes a la Caro Vilche, geógrafa, la jefa de la Oficina de Asuntos Hídricos de la Municipalidad de Petorca va de candidata constituyente en el 6, nuestro distrito, Carlos López en el 20, en el Biobío. Llevamos en el 23, también Víctor la conoce, a Manuel Arroyo, abogada, constitucionalista, defensora de varios peñis falsamente imputados por el Estado policial, en principio defensora del lonco Alberto Curamí, el último premio Goldman Prize, preso y encarcelado en las cárceles de Temuco durante más de un año, falsamente imputado. Y llevamos también a la María Barrera, defensora del agua, una de las grandes lideresas que ha encabezado las marchas por la desprivatización y desmercantilización de las sanitarias. Entonces, llevamos candidatas constituyentes de 4, 3 compañeras y un compañero. Llevamos candidata alcaldesa en Papudo, Raquel González, y llevamos un cuerpo de aproximadamente 15 compañeras y compañeros que disputan en concejalía en distintos territorios del país. O sea, tomamos la decisión de disputar. De participar de estos espacios de deliberación popular, pero manteniendo nuestra presencia en los territorios, en las comunidades. Yo sigo viviendo en la provincia de Petorca, y hemos hecho toda esta campaña, yo desplazándonos desde la Ligua, para ser muy gráfico, ¿no? Todos tomamos los que tomamos la decisión, y cuando Modatima toma esta decisión de manera horizontal, dijimos, de acuerdo, vamos a participar de estos procesos deliberativos, pero el programa los vamos a construir desde las comunidades, desde los territorios. Nosotros hoy día tenemos el lanzamiento de nuestro programa a las 8 de la noche, y el programa es un programa que hemos construido a lo largo de 10 meses, escuchando a los obreros de mar, escuchando a los trabajadores precarizados,
las compañeras de los campamentos, los compañeros de los movimientos socioambientales, las compañeras feministas, los compañeros que están en el ámbito universitario, académico, los profesores, etcétera, etcétera. Más aún en una región como la región de Valparaíso, si hay algún porteño o porteña acá, la región de Valparaíso es la región que tiene la mayor cantidad de campamentos del país hoy día, campamentos, 225 campamentos, 23.843 familias viviendo en campamentos, más de 100.000 personas viviendo en campamentos, en la región de Valparaíso hoy día, sin agua, sin energía, sin alcantarillado. Y los que viven en campamentos no son ciudadanos de tercera o cuarta categoría, es pueblo que exige su derecho a la ciudad y exige resignificar el lugar donde ellos quieren vivir. Pero esta región, la región de Valparaíso, es la región que tiene más campamentos hoy día en el país. Es la región que tiene la mayor cantidad de conflictos socioambientales del país. Es la región que tiene la mayor cantidad de población sin acceso al agua potable hoy día. Más de 350.000 personas tienen que tomar agua a través de camiones de aljibe, bueno, en un escenario de pandemia, donde los salubristas te dicen que tenés que lavarte las manos 20 veces todos los días. ¿Cómo lo hacís con 50 litros de agua por persona? Bueno? Y 2 dígitos en materia de cesantía. Somos la quinta región con mayores niveles de desempleo a nivel nacional y somos, desde el punto de vista sanitario, después de la región metropolitana, la región con más contagios, más fallecidos y con el mayor índice de letalidad en el país. Es decir, es una región que tiene, Víctor, enormes asimetrías materiales, espirituales también, y por tanto, cuando empezamos a recorrer intensamente la región de Valparaíso, esas asimetrías nos golpearon inmediatamente. Y por tanto eso le dio justeza a la disputa también. Muchísima justeza a la disputa. Nuestra campaña partió en el campamento Las Loicas, en la provincia de San Antonio. Ahí partimos. 260 familias, 250 niños viven en Las Loicas, y estuvimos el día lunes de esta semana, el día martes de esta semana estuvimos en el campamento de Las Loicas, después que retomamos la campaña presencial, porque es un ícono en la batalla de las poblaciones por la vivienda digna hoy día. Entonces, es una decisión política que toma Modatima, es una decisión política de la disputa del poder, pero una decisión, lo voy a decir en estos términos, las disputas tienen que ver con la construcción de las disputas tienen que ver con tener un instrumento que nos permita construir poder popular, para decirlo en términos muy concretos. Esa es la disputa, ese es el objetivo de la disputa hoy día, que es la disputa histórica que ustedes encabezaron y que es la disputa histórica que hoy día estamos encabezando. La historia es dialéctica, pero se repite, y se repite muchas veces de manera complementaria, y esta complementariedad tiene que ver con esto. Nosotros consideramos que estas disputas hoy día nos van a permitir construir poder popular y poner precisamente la institucionalidad a disposición del pueblo trabajador, del pueblo sencillo, de las capas medias pauperizadas, a disposición de la investigación, del desarrollo, de la innovación, de recuperar derechos esenciales como la vivienda digna, el acceso al agua, educación, salud, etc. Y por eso también son disputas que marchan de la mano, porque no podemos restarle importancia al proceso constituyente. No existe ninguna posibilidad de recuperar nuestros derechos si es que la norma jurídica no coloca en su centralidad la recuperación de la soberanía. Si queremos más competencia, necesitamos que el proceso constituyente y la nueva norma coloquen en su centralidad la transferencia de poder político en clave territorial. Si queremos que la vivienda digna se consagre como un derecho, necesitamos que la Constitución la consagre como un derecho. Naciones Unidas tiene una relatora especial para la vivienda digna, Leilani Fara, que es una compañera que habla del hábitat, que no habla de la construcción de casas, que habla de vivienda y habitabilidad. Y estamos en esas claves. No hemos dejado el movimiento, seguimos por el contrario. Modatima se ha visto robustecido en este periodo, se ha visto muy fortalecido, hemos crecido, y estamos esperando lo que va a suceder el día 15 y el 16, y después de ahí seguramente vamos a tener que tomar otras definiciones en función precisamente de lo que viene, porque inmediatamente después, Víctor, viene la presidencial y las parlamentarias, y las elecciones de core. O sea, termina el 16 de mayo y al otro día se va a estar discutiendo presidenciales, parlamentarias y consejeros regionales. Por tanto, esto no va a parar, ya no paró ya, pues, estamos en esto y por tanto va a ser muy intenso lo que viene. Gracias. Disculpa que me haya extendido para poder explicarlo. ¿Alguien más? Julián. Está cortado, está cortado. Ahí. Sí. ¿Tú podrías decir más o menos, aproximadamente, desde que ha empezado esta intensa campaña que tú has descrito,
los sectores sociales en los cuales ustedes más han crecido, han apoyado. Porque uno se imagina que son los sectores más afectados, pero a lo mejor hay otros sectores que se han sensibilizado, otros sectores sociales. ¿Podrías más o menos dar una imagen, por favor? Sí, pensando a propósito, Julián, de nosotros, ¿no? Como movimiento, como organización. Sí. Bueno, hemos crecido mucho en el ámbito de los movimientos socioambientales. En la región de Valparaíso hay problemas ambientales que están relacionados con las presiones que ejercen los holding inmobiliarios sobre el patrimonio ambiental. Y ahí hay patrimonio ambiental, patrimonio natural fuertemente afectado. Lo planteo: el Parque Gómez Carreño, el Pulmón Verde Reñaca Alto, el Parque Las Salinas, Cancán, la defensa de Ojos de Mar, de los humedales en la provincia de San Antonio, donde se quiere hacer la expansión del puerto de San Antonio a expensas de la destrucción ambiental de los cuerpos de agua humedales de esa ciudad. Hemos crecido fuerte en ese ámbito. En el ámbito del movimiento socioambiental hemos crecido harto. En las ciudades también, ¿no? El trabajo de Modatima estaba concentrado fuertemente, ¿no? En el ámbito perirural y rural, pero en el ámbito de las ciudades también hemos crecido harto. A propósito del tema de campamento, si el tema de campamento hoy día son 100.000 personas que no tienen acceso al agua, hoy día, definitivamente, en los 225 campamentos que hay en la región de Valparaíso. En esos segmentos hemos crecido harto. Y creo que también hemos crecido en el segmento de capas medias, ¿no? De capas medias de jóvenes talentosos, egresados de la universidad y que hoy día migran del territorio, y donde el tema de la migración de los talentos en la región es un tema súper importante. Hoy día, cómo logras seducir a los muchachos para que no abandonen el territorio, para que se queden en la región. Hemos conocido situaciones muy concretas, Julián. No sé, pues hace un par de días atrás estuvimos con una doctora en astrofísica en Playa Ancha, en el 5º sector. Los que conocen Playa Ancha, en el 5º sector de Playa Ancha, estuvimos con una doctora de astrofísica. Y estuvimos conversando con ella, y estaba en un proyecto, un fondo de protección ambiental, protegiendo una flora endémica que estaba en peligro de extinción. Y estaba ahí, y estaba una doctora en astrofísica. Y en Puyalli, una localidad rural de nuestra provincia, en la provincia de Petorca, Puyalli pertenece a la comuna de Papú, pero en el sector rural, estuvimos un tiempo atrás con una doctora en Big Data. Y yo dije, una doctora en Big Data, ¿de qué estamos hablando? Una doctora en Big Data. Y hay muchísimo talento, o sea, hay harto talento en la región. Entonces también hay una preocupación, esa preocupación con el talento, esa preocupación con la investigación, con cómo somos capaces de poner a la investigación, al desarrollo y la innovación en la centralidad de la política pública regional también es importante. Chile destina, para ser muy preciso, el 0,36% de su PIB lo destina a investigación, lo que equivale a la región de Valparaíso a 29 pesos por persona. Nada. Entonces creo que ahí también hay un esfuerzo súper importante hoy día para terminar de ser una región históricamente exportadora de materias primas. Yo creo que ahí hay un esfuerzo importante que hacer, y probablemente ustedes nos pueden ayudar ahí, de qué manera logramos fraguar, consolidar una política de I+D+I, pero a disposición del pueblo, a disposición de los trabajadores, a disposición del talento, a disposición de superar las inequidades de las viviendas indignas hoy día, y donde hoy día no hay servicios básicos, a disposición de incorporar valor agregado al tema de las energías renovables no convencionales, en términos de la producción de alimentos, hoy día sistema agroalimentario, incorporar valor agregado al punto de vista inmaterial al turismo de intereses especiales en la región de Valparaíso. Ahí hay un tremendo desafío. Yo creo que en esos sectores hemos crecido harto, Julián, harto. Gracias. ¿Otras preguntas? Sí, yo tengo una. Dale, Lucho. Sí. Rodrigo, ¿de qué medios va a disponer ese nuevo, como decir, esa nueva autoridad que es el gobernador? Bueno, mira, voy a ser muy concreto. El gobernador regional se escoge por primera vez. El gobernador regional es quien administra los bienes inmuebles de la intendencia. Deja de ser intendencia, ya no se llama más intendencia. Es el que va a tener funciones normativas. Va a poder pedir, con acuerdo con el Consejo Regional, son 28 en la región de Valparaíso, va a poder solicitar nuevas competencias al presidente en ejercicio. Va a tener funciones de planificación.
es decir, de acuerdo a las competencias, va a tener una función de planificación re importante, porque él es el que formula el Plan Regional de Ordenamiento Territorial. Y eso es muy importante a propósito de la presión que se ejerce sobre el patrimonio natural y ambiental en la región de Valparaíso. El que formula también el PLADETUR, el Plan Regional de Desarrollo Turístico, y el tema turístico en la región de Valparaíso es una de las vigas maestras del desarrollo. Y ahí tenemos una visión ecosistémica que hemos construido en torno al patrimonio inmaterial y natural que tiene que ponerse a disposición de la construcción de musculatura política, pero también económica e institucional en materia turística. PLADETUR es re importante. Va a tener funciones de presupuestaria. El gobernador electo es quien formula el anteproyecto regional de inversiones. El presupuesto regional para el año 2011, que ya está listo porque está armado desde la derecha, son, para tener una dimensión, algo así como 83.000 millones de pesos el FNDR del año 2021. No tenemos ninguna incidencia, si nos va bien, en el de 2021, pero sí en el del 2022. No obstante que la derecha intenta dejar amarrado el presupuesto con convenios de programación a varios años, de forma tal de dejar maniatada a la autoridad democráticamente electa. Y va a tener funciones también de coordinación, va a coordinar a todos los servicios públicos que dependan de su gestión, es decir, síntesis. Va a tener funciones de administración, de planificación, presupuestaria, normativas y de coordinación. Y en materia de competencia, bueno, tiene competencias desde el Ministerio de Vivienda, formula el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, formula el Plan Regional de Desarrollo Turístico, va a tener competencia en materia del Ministerio de Transporte, va a administrar los subsidios para el transporte escolar, rural y de zonas aisladas, y va a poder administrar también los instrumentos de fomento productivo anidados en aquellos servicios públicos que se encuentran descentralizados, Corfo, FOSIT, Cercotec, no todos, algunos. Por eso nosotros hemos dicho, Lucho, que es un proceso, es un punto de partida, no de llegada, porque necesitamos muchísima más competencia en lo inmediato. Necesitamos competencia de parte del Ministerio de Vivienda para el tema de campamento. Podemos impulsar política pública regional con un estudio de mecánica de suelo, con un banco público de suelo urbanizable, sin duda. A partir de marzo del 2022, el gobernador electo puede impulsar servicios públicos regionales. Y nosotros queremos impulsar un servicio público regional de vivienda y habitabilidad, de agua y medio ambiente, sin duda. Porque, me imagino, lo saben, hoy día el déficit habitacional se determina desde Santiago a través del Serviu, y en Chile hoy día el déficit habitacional se resuelve construyendo casas, pero no barrios, y nosotros necesitamos construir barrios, no sé si se entiende, no casas, porque finalmente las casas que se construyen están determinadas por el valor del suelo, y hay una mirada neoliberal con respecto a la vivienda en el país que está determinada por el valor del suelo, sin duda. Y por tanto nosotros hemos planteado construir barrios que tengan buenas vías de acceso, que tengan servicios básicos, que tengan iluminación, que haya recuperación de áreas verdes, que haya espacios de jolgorio, de esparcimiento, de alegría para los niños, niñas y adolescentes que ya llevan más de un año encerrados. Entonces, en esa mirada nos parece que es muy importante ese servicio público regional, vivienda y habitabilidad, agua y medio ambiente. Necesitábamos hoy día tener también un servicio público regional de ciencias, porque no tenemos competencia en el ámbito del Ministerio de Ciencias, ni decir el Ministerio de Agricultura, para poder limitar el establecimiento de palto en suelos que no tienen actitud de cultivo, por ejemplo. Entonces, es un punto de partida, las 15 competencias son insuficientes, pero hay un par que son muy importantes y necesarias y que se van a poner en función de la defensa del patrimonio material, inmaterial y natural, a propósito del ordenamiento territorial. Pero vamos a necesitar también construir muchísima musculatura política en el territorio, porque además el gobernador electo no solamente es una autoridad administrativa, es una autoridad política, por primera vez, y va a tener un parlante gigantesco, para decirlo popularmente, va a tener un parlante gigantesco para huellar, ¿no? Para interpelar, para poder precisamente condicionar a las autoridades nacionales y subnacionales a la toma de decisiones. Y eso es muy importante porque el proceso de descentralización rompe con la lógica de Santiago como reino, ¿no? Y rompe con la lógica de las élites determinando nuestras condiciones de vida material y espiritual en comunidades, en territorio. Va a ser importante, interesante, y eso va a ser una disputa política muy fuerte, porque va a haber que convivir inicialmente con el ex intendente que ahora es delegado presidencial. Y ojo con aquello también, porque los intendentes actuales se transforman en delegados presidenciales y son ellos los que se quedan en auxilio de la fuerza pública. Ellos se quedan coordinados con Interior, es decir, quien va a administrar la fuerza pública, la repre, va a ser el delegado presidencial, es decir, el designado de Santiago, no el gobernador electo,
Y ahí obviamente va a haber una disputa en términos políticos donde nos van a querer endosar la responsabilidad, comillas, de la seguridad al gobernador democráticamente electo en circunstancias que la seguridad y el auxilio de la fuerza pública va a estar radicada en el delegado presidencial. Entonces eso va a ser un proceso de disputa muy abierta, sobre todo en un escenario de violación sistemática de los derechos humanos y donde el gobierno de Piñera se encuentra ampliamente condenado y sancionado. Lo que sucede en Colombia, a propósito que habían estado en una manifestación de Colombia, el fenómeno colombiano es muy similar, a pesar de que la historia no es mecánica, pero muy similar al fenómeno chileno. O sea, la movilización colombiana parte cuando se aumentan los tributos, ¿no? Se aumentan los tributos. Y en el caso chileno, teóricamente, la revuelta popular parte desde los 30 pesos, pero hay orígenes anteriores, ¿no es cierto? Pero es muy similar el proceso. Es muy similar el proceso en términos de la forma en la cual se ha reprimido también, la forma en la cual se ha empleado la policía militarizada para reprimir. En Chile, entre la revuelta popular, 18 de octubre del 2019 y marzo del 2020, hubieron 34 asesinados, pero ya habían cientos de jóvenes sin globo ocular, porque les disparaban directamente a la cara, ¿no? A la zona alta del cuerpo. Es muy similar el proceso colombiano liderado por Duque, y un presidente que tiene el mismo sello, el mismo sesgo de Piñera, ¿no? El mismo corte, el modelo, exactamente igual. Por tanto, si bien es cierto, no hay una abstracción mecánica del proceso, sí se parece mucho en los orígenes, ¿no? En las causas y en la forma en la cual hoy día el pueblo está en la calle, ¿no? Porque el pueblo colombiano está en la calle y no sé si se dan cuenta que no hay liderazgos de partido. El movimiento de masa en Chile fue muy similar. El movimiento de masa en Chile, a ningún hueón le pasaban el megáfono para que hablara en las plazas, ¿no? Era un movimiento de masa en las calles, que manifestaba descontento con lo social y lo institucional, pero no había un liderazgo nítido que pudiera decir yo conduzco el movimiento. Lo mismo está pasando en Colombia, a eso me refiero que se parece muchísimo, pero además también señalando que Colombia, a propósito de las y los que defienden los derechos humanos ambientales, Colombia es el país más peligroso del mundo para los que defienden los derechos humanos ambientales. En Colombia es donde matan más activistas socioambientales hoy día, dicho por Frontline Defender, dicho por el relator especial de Naciones Unidas para los defensores de derechos humanos ambientales, y por tanto, efectivamente, este movimiento de masas que hay en Colombia hay que observarlo con muchísima detención, porque es muy parecido al movimiento de masas que se desplegó en Chile desde el 18 de octubre del 2019 en adelante. Gracias, Luis, por la pregunta. Disculpa que me haya excedido un poco. Pascal. Bueno, yo voy a hacer la pregunta, la escribí en el chat porque hay bastante ruido, no sé si me escuchan bien. Sí. Sí, bueno, como tú decías, Rodrigo, que en la región de Valparaíso hay muchos campamentos. Mi pregunta es que si en estos campamentos, como me lo imagino yo, pero a lo mejor no, me equivoco, hay muchos migrantes, y si hay muchos migrantes, ¿cuál es como tenía la impresión de que muchos haitianos en Chile trabajan en el sector agrícola, como, bueno, no sé si es el caso de Valparaíso, pero sí, ¿cuál es la posición o la política que quiere defender Modatima para proteger de cierta forma a esta población que muy amenazada, como lo vemos cada día, las expulsiones a través de las leyes migratorias, que son terribles, que no, ¿cómo decir? Que no observan ningún trámite legal, es decir, que parece que la gente firma su propia orden de expulsión y luego se encuentra en un avión o en un aeropuerto, no sé. Y bueno, la segunda pregunta la contestaste, así que la retiro. Mira, gracias por la pregunta, Pascal. Muy concreto. Migrar es un derecho humano, y lo hemos dicho así públicamente. Migrar es un derecho humano, y por tanto quienes migran hoy día son compañeros. Ustedes viven en esa condición, viven en esa condición en París. Yo también viví mucho tiempo afuera, y
nosotros partimos de ese principio. Migrar es un derecho humano. En nuestra campaña, en los compañeros que han estado insumando la campaña, tenemos dirigentes de comunidades de migrantes haitianas, de migrantes también de otras nacionalidades, porque ya lo dijimos, migrar es un derecho humano y hemos dicho y nos hemos comprometido hoy día en el gobierno regional a generar una institucionalidad para los sectores, comillas, excluidos, ¿no? Nosotros hemos dicho que vamos a dar, desde el punto de vista del gobierno regional, hablamos de una región de derechos, una región con equidad de género, una región inclusiva y con memoria. Y cuando hablamos de la región con inclusión, hablamos de lo invisible. Hablamos de las personas con discapacidad, hablamos de las disidencias sexuales, hablamos de niñas, niños y adolescentes, y hablamos de población migrante. Y con ellos nos hemos comprometido a anidar al interior del gobierno regional una oficina jurídica que presta atención directa precisamente a la población migrante. En Chile un migrante haitiano puede estar 5 o 6 años sin carnet de identidad definitivo y eso le significa quedarse fuera de todas las prestaciones sociales que hoy día se están entregando. Por tanto, hemos dicho, en términos muy concretos, vamos a anidar una oficina jurídica al interior del gobierno regional que atienda a la población migrante y también hemos planteado 1 o 2 migramóvil. ¿Qué significa esto? Significa un vehículo acondicionado precisamente para que recorra todo el territorio de la región de Valparaíso para atender a toda la población migrante que se encuentra en zonas aisladas de la región de Valparaíso. La región de Valparaíso es una región insular, es una región de costa, una región de ciudades, de campo, de montaña, y hay muchísima población migrante, pero también hay muchísima población migrante muy maltratada, como tú señalas. Yo vivo en la provincia de Petorca, y en los periodos de cosecha de la palta los enganchan directamente en las plazas y lo hacen trabajar por 1/3 de lo que le pagan, lo que deberían pagarle a un trabajador, y sin prestaciones previsionales, sin prestaciones médicas, en situaciones de muchísima irregularidad, Por tanto, nuestro compromiso con la población migrante en la región de Valparaíso es inequívoco, lo hemos manifestado, pero también con las disidencias sexuales, porque también en la región de Valparaíso los crímenes de odio, lesbofóbicos, homofóbicos son feroces, y creemos también en la importancia de incorporar nuevas determinantes sociales al momento de financiar proyectos vía gobierno regional. Y una de las determinantes sociales tiene que ver con la inclusión laboral, tiene que ver con disidencias sexuales, tiene que ver con personas con discapacidad y tiene que ver con migrantes, ¿no? Que son los sectores prioritarios y priorizados por nosotros, que son los excluidos, ¿no? Son probablemente son los más pobres dentro de los pobres, particularmente la población migrante. La región de Valparaíso hoy día tiene un índice de pobreza del 7%, verificado en torno a ingresos. Pero cuando hablamos de pobreza multidimensional, es decir, que incorpora no solamente ingresos, sino que acceso a la educación, a la salud, a la vivienda y a prestaciones sociales, el porcentaje de pobreza multidimensional salta de 7 al 19%. Es decir, tenemos pobreza multidimensional muy alta en la región de Valparaíso, y esa pobreza multidimensional golpea brutalmente, particularmente a las personas con discapacidad, golpea brutalmente a las disidencias sexuales y a la población migrante, que son nuestra centralidad. Gracias. Víctor Hugo. Si no hay otras preguntas, porque yo ya pregunté, pero que me interesaba conocer la opinión de Rodrigo en torno a un debate que hay, que nace precisamente de las críticas que Rodrigo Mundaca explicitó al proceso constituyente. Cuando comenzó no había ni siquiera el tema de paridad de género, de pueblo originario, que se fue logrando poco a poco incorporar. Pero quedaron una serie de otras disposiciones que hacen de este proceso que no sea todo lo democrático que debiera. Entre ellas, por ejemplo, todas como se eligen de la misma manera que se eligen los diputados, los partidos políticos tienen una preponderancia enorme en dinero que reciben, en presentación en la campaña en la televisión, en la famosa franja, etcétera, etcétera. Los independientes, que la verdad tampoco son independientes, es simplemente que no militan en un partido político, pero están absolutamente fuera muy difícil de competir con los partidos. De alguna manera la clase política ha retomado una fuerza y ha cercado este proceso. Pero también, como decía Rodrigo,
es un proceso que permite cambiar la Constitución. Y desde luego la nueva Constitución va a ser mucho mejor que la antigua, no hay ninguna duda. ¿Hasta dónde vamos a poder conseguir las cosas? Es toda la disputa. Pero a partir de estas críticas, hay algunos sectores que dicen que no hay que ir a votar, que esto es un tongo, etc. Yo pienso que hay que aprovechar esta oportunidad, asumiendo la situación que se nos dio, que también, si recordamos, se dio en el 88, en que con el no y el sí ganamos el no, pero resulta que igual estaba programada una serie de medidas para dejarnos amarrados. Entonces, ¿cómo enfrentan ustedes esta situación y estas opiniones críticas que existen, que a veces son, o sea, que son muy legítimas, salvo la conclusión que sacan al final? Bueno, sin duda que el sistema, comillas, democrático que hay en el país, el sistema de elección de sus autoridades parlamentarias en particular, es un sistema bastante imperfecto, ¿no? Este famoso método de Don, ¿no? Que es el método proporcional de elecciones, es un método que finalmente condiciona muchísimo la participación de los independientes. Es decir, hoy día en el proceso constituyente, si bien es cierto, se bajaron las barreras de entrada, ¿no? Se bajaron las barreras de entrada en términos del padrón con respecto a los patrocinios. Para los independientes fuera de lista a 0,7% y a los independientes en lista a 1,5% en términos del patrocinio, pero se les impidió pactar con los partidos. O sea, en el fondo podéis participar, se baja el requisito de entrada, el porcentaje de entrada, pero no puedes pactar, que es una cuestión que también te deja inmediatamente afuera, porque finalmente, como tú bien planteas, el poder de los partidos es una suerte de oligopolio, ¿no? O sea, el poder de los partidos es inequívoco. O sea, la franja, por ejemplo, la franja se distribuyó fundamentalmente en los partidos y los independientes nada, o sea, prácticamente nada. Nosotros mismos, por ejemplo, que estamos en una disputa del gobierno regional, los candidatos gobernadores que no están, porque la franja estuvo pensada en los constituyentes básicamente, los y les constituyentes, los candidatos gobernadores de la UDI, de Renovación Nacional, de la Alianza, y los candidatos de Unidad Constituyente, de la Concertación, que son candidatos gobernadores, Valle y Millones, utilizaron la franja de sus constituyentes para aparecer en la franja. Nosotros no, o sea, nosotros no podemos participar de la franja, objetivamente, porque tiene que ver con los obstáculos, ¿no? Que tiene que ver con los obstáculos para la participación de los independientes. Sin duda que es una dificultad, ¿no? Sí, una dificultad. Hoy día el régimen democrático que hay en el país mediante el método de Don, que es el método de lista y la proporcionalidad para poder salir electo, es un tema que hace muy, muy difícil la participación de los independientes y que va a ser muy difícil también la selección de independientes hoy día, en los 155. El tema de la plurinacionalidad se resolvió con 17 escaños reservados, pero nosotros hemos conversado con varios peñis que a ninguno le gusta el tema de los escaños reservados. O sea, son 17 y la pregunta que se hace, bueno, ¿quién dijo que necesitábamos 17 escaños reservados y no necesitábamos una mayor representatividad en este proceso constituyente? El propio proceso constituyente hoy día es un proceso que está también, es un proceso que da la cantidad de listas, Víctor, el nivel de dispersión de listas, no sé, hoy día en la región de Valparaíso hay algo así como 9 listas de candidatos constituyentes, 9 listas. Está la lista de la Alianza, está la lista de la Unidad Constituyente, está la lista del Pacto a Pro Dignidad, está la lista de las asambleas territoriales, está la lista de los movimientos sociales, está la lista de Felices y Forrados. Son muchas listas, son 9 listas. Y en la región de Valparaíso se escogen en el distrito 7, se escogen 7, me parece, y uno es de escaño reservado, y en la región, y en el 6 se escogen 8. Entonces, evidentemente, los niveles de representación en algunos casos se van a ver sobre representados y en otros casos se van a ver absolutamente subrepresentados hoy día, absolutamente, por los niveles de dispersión que hay hoy día. Los niveles de dispersión son muy altos. Pero también con y aquí pongo la crítica del otro lado, con una derecha que está muy, muy unida. O sea, la derecha logró unirse en torno al proceso constituyente y se van a dar cuestiones se pueden dar situaciones que esperamos que no se den,
situaciones como que el ex ministro de Agricultura de Piñera, Antonio Walker Prieto, dueño él y su familia de 29.000 litros por segundo, que equivalen al suministro permanente y continuo de 14 millones de habitantes, hoy día sea constituyente para dar certeza jurídica que la propiedad privada del agua no se va a tocar, porque la propiedad privada del agua no se va a tocar, y lo dicen así, muy sin vergüenza alguna, lo declaran así, sin vergüenza alguna. Nosotros queremos ser constituyentes para dar garantías de que la propiedad privada del agua no se va a tocar. Lo mismo va a pasar con los representantes del Consejo Minero, de la Sociedad Nacional de Agricultura, de la Asociación de Bancos, los representantes de las administradoras de los fondos de pensiones, que la gran mayoría de ellos van bajo el alero de los partidos de la derecha. Y tienen la posibilidad de estar en pantalla, tienen la posibilidad de entregar el mensaje tortuoso y tergiversado que entregan hoy día. A nosotros nos pasa que enfrentamos a un candidato Millones, que es de la UDI, y que él dice que está por el derecho al agua, que está por el derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda digna, y su campaña está sustentada y cimentada con todas las caras públicas del rechazo. Chaguán, Hoffman, no sé, Pardo, con todos los que fueron las caras visibles del rechazo, y hoy día muchos de esos, que hoy día son candidatos y que recorrieron intensamente el país precisamente para que no hubiera proceso constituyente, son candidatos de los partidos conservadores clásicos y que hoy día quieren estar en el proceso constituyente. O sea, nosotros en algún minuto dijimos, ¿cómo es posible que participen del proceso constituyente aquellos y aquellas que no querían proceso constituyente? O sea, si yo me empleé a fondo para que no hubiera nueva constitución hoy día, ¿cómo quiero ser hoy día parte de aquello? Ahora, sí, claro, siempre está la crítica, por cierto. El proceso constituyente hoy día fue un proceso que no tenía inicialmente plurinacionalidad, hoy día tiene 17 escaños reservados, no tenía equidad de género, Víctor. Bueno, tú fuiste parte de la crítica también, nosotros escribimos en Le Monde, me parece, un par de artículos sobre esto. Primero, no tenía plurinacionalidad, hoy día hay 17 escaños reservados. ¿No es suficiente? Sin duda que no es suficiente. No tenía equidad de género, no había equidad de género, hoy día ya son listas severas, y va a ser la primera constitución, no sé si en el mundo, que se va a escribir de forma paritaria, mitad mujeres, mitad hombres, y esperamos que así se cumpla, pero va a ser un avance, ¿no? Sin duda que es un avance. Y el mecanismo de participación de los independientes siguió quedando, a mi juicio, imperfecto, sin duda. O sea, se bajaron los requisitos de entrada para participar como independiente fuera de lista, y en lista, pero no se resolvió el tema del método de Dorn, ni se resolvió la proporcionalidad, ni se resolvió la posibilidad de pactar con partidos también. Bueno, muchos de esos independientes tampoco querían pactar con partidos también, para decirlo en esos términos, ¿no? Ahora, se avanzó en algunas cuestiones, ya lo dije, se avanzó en el tema de escaños reservados, son 17, y se avanzó en el tema de la paridad de género, y creo que el tema de la paridad de género era un tema altamente acariciado, o sea, altamente demandado también, a propósito del rol que ha jugado el movimiento feminista en Chile, a propósito del impulso de masas que ha tenido el movimiento feminista en el país, particularmente en los últimos 4 o 5 años. Es una batalla de siempre, pero ha tenido un impulso de masas muy fuerte, yo diría desde el 2018 en adelante, donde las movilizaciones en torno al 8 de marzo son masivas y son súper reprimidas también, han sido súper violentadas también. Yo creo que ahí hay algunas cuestiones que rescatar, algunas cuestiones que continuar criticando. Creo que hoy día también, lo voy a decir en estos términos, hay liderazgos que tomaron la decisión de disputar. Mesina, el líder del movimiento No Más AFP, es candidato constituyente en el 10. Mario Aguilar, expresidente del Colegio de Profesores, es candidato constituyente en el 8. Doris González, lideresa del movimiento Ucamaú de Pobladores, es candidata constituyente. Yo recuerdo nítidamente, tengo la foto además, uno de los últimos foros en el cual estuvimos en la ex biblioteca, en la Biblioteca Nacional, ¿no? Y tenemos un foro donde está Víctor Hugo, está Doris González, está Luis Mesina y estoy yo en un foro hablando de contingencia, días antes nomás de que nos encerraran, ¿no? Pero esos liderazgos hoy día están disputando el proceso constituyente y yo no sería osado, ni sería tan ufano como para poder poner en tela de juicio los liderazgos de Mesina, de Doris González, de Mario Aguilar, que son compañeros que han estado en una primera línea en la última década, ¿no? Marchando, yéndose presos, siendo criminalizados, perseguidos, y ellos hoy día están en ese proceso de disputa y somos súper respetuosos de ese proceso de disputa,
porque son compañeros que han batallado intensamente, desde lo público, en lo social, pero también con todo el agravante que significa ser dirigente público en un sistema neoliberal como este, donde la protesta social está criminalizada y donde los dirigentes sociales más visibles hoy día están perseguidos, están censurados, están amenazados de muerte, y donde Chile hoy día, en Chile se ejerce un tipo de violencia que tiene, por ejemplo, a 6 periodistas siendo víctimas de escuchas policiales, de censura, de persecución, y donde la libertad de prensa y la libertad de expresión no se encuentra garantizada. Mauricio Weibel, Javier Rebolledo, estuvimos en una conversación reciente hoy día a propósito de una parodia televisiva en un canal de televisión donde hay una parodia con respecto a un general de ejército, y llegan sendas cartas de las Fuerzas Armadas precisamente impugnando la libertad de expresión en ese canal y además amenazando con penas del infierno. Eso está existiendo hoy día, la persecución a los periodistas hoy día, muchos de ellos los conoce el Víctor, hoy día están en la primera línea de las amenazas, ¿no? Weibel, Javier Rebolledo, y creo que es importante decirlo, la Alejandra Matu, la Ale Valle, periodistas que han sido extraordinariamente valientes en un escenario como el que estamos viviendo y que han tenido la osadía y el coraje de impugnar precisamente la verdad establecida. Y eso está pasando. Aunque a ustedes les parezca increíble, eso está pasando. Hoy está pasando. Hoy está pasando. De hecho, el Javier Rebolledo se confirmó la escucha y la escucha telefónica y el espionaje, y hoy día está presentando una acción judicial. Bueno, Mauricio Weibel está con defensa también judicial. En fin, eso está ocurriendo hoy día en Chile, en este minuto, en la previa al proceso electoral, probablemente el más importante de los últimos tiempos. Julián. Que no hay otra persona. Mira, perdón. Héctor. Sí. Héctor. Pero, Ya, bueno, dale Ya, Luis y después Julián. Mira, quiero hacer una pregunta a Rodrigo cuando evocó hace unos minutos la situación de los migrantes. Bueno, no se ha mencionado la migración interna en Chile. En el caso de Valparaíso ha perdido población desde la época de la dictadura, cuando se estableció el nuevo modelo económico neoliberal. Valparaíso perdió prácticamente todas sus industrias, como resultado de que un porcentaje de su población emigró sobre todo hacia la capital y a menudo hacia el extranjero. Entonces, Valparaíso sigue siendo una ciudad y la región también sinistrada. Ahora, mi pregunta es, quisiera saber, ¿de qué es lo que vive hoy día Valparaíso? ¿Cuál es su sector económico más importante, aparte del puerto? Pero el puerto también tiene sus límites. Del momento que los puertos empezaron a modernizarse, disminuyó la cantidad de trabajadores portuarios enormemente. Yo creo que no es ni el 10% de los que trabajaban en los años 70. Entonces, pregunta, ¿de quién es que vive la población de Valparaíso? ¿Cuáles son sus principales fuentes de trabajo hoy día? Si me pudiera decir algo al respecto. Bueno, sin duda que hoy día el tema del... Déjame buscar una cosa que es muy... lo tengo aquí anotado, que es muy precisa. Mira. Sin duda que hoy día el tema región-puerto es un tema inequívoco en la región de Valparaíso, pero la ley 19.542 del año 1997 fue la que privatizó la gestión de la carga en los puertos. O sea, tenemos los puertos más importantes del país, tanto Valparaíso como San Antonio, pero toda la gestión de carga está privatizada. Y está privatizada desde el año 1997, y Bonapen es el dueño de los puertos y el dueño de las rutas. El dueño de las rutas, además, Bonapen. Ahora, nosotros lo que hemos dicho en materia de puertos, un poco para complementar lo que estáis diciendo y lo que hemos dicho, nosotros hoy día necesitamos una ley de puertos en la región de Valparaíso y que los puertos tributen en la región. Hoy día los puertos no tributan. Y que el crecimiento de los puertos sea directamente proporcional a infraestructura de ciudad, pero que ese crecimiento de los puertos se haga de forma racional, eficiente y sustentable, no a expensas de la ciudad hoy día. Y ahí hay un debate tremendamente importante. Hemos dicho en luces alta y no luces bajas, hemos dicho hoy día hay que recuperar los puertos para Chile.
los puertos tienen que tributar y hay que impulsar una escuela portuaria que permita que los trabajadores portuarios puedan mejorar sus condiciones de vida salarial, sus condiciones de ingreso, a propósito que hay muchas labores en los puertos que están externalizadas y que los trabajadores portuarios no realizan hoy día. El tema puerto es un tema central, sin duda. El tema del ecosistema turístico, la región de Valparaíso, a propósito del desconfinamiento paso a paso y a propósito de los permisos de vacaciones, completamente demencial en el escenario que estamos viviendo, significó que la región de Valparaíso fuera el principal destino turístico del verano reciente de 2021. Llegaron más de 1 millón de personas a la región de Valparaíso. O sea, la región de Valparaíso sigue teniendo un patrimonio material e inmaterial en materia turística tremendamente atractivo, y el turismo sigue siendo una de las vigas maestras de la región en términos económicos, a pesar de la condición de pandemia. Ahora, hoy día, desde el punto de vista de los instrumentos de fomento productivo, desde el punto de vista de la política de gobierno, de los anteriores también, los ejes estratégicos siguen siendo el sector agroalimentario en la región de Valparaíso, sigue siendo el tema de turismo de intereses especiales, a propósito de lo que te estaba comentando, las industrias creativas y la logística, ¿no? Y la logística son cuestiones en las cuales se colocan recursos de parte del gobierno regional, y creo que 3 áreas transversales también, los TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, recursos hídricos y energías renovables. Ahí está puesto el mayor énfasis del punto de vista de los instrumentos de fomento productivo. La región de Valparaíso es una región, por ejemplo, que es la región más importante del país en producción de palta, de aguacate, de avocados. Es la región que concentra el 68% de la producción de palta a nivel nacional. Yo soy profe frutales de hoja persistente, palta y cítrico. Esta región es la región más importante de la producción de palta. Claro, pero generando una enorme crisis ambiental, porque la producción de palta consume enormes volúmenes de agua, el país no tiene instrumentos de ordenamiento territorial, y por tanto hoy día todos los cerros se depredan y se ponen paltos sin ningún tipo de fiscalización, ni de norma ambiental, ni ningún tipo. Entonces, claro, somos la región más importante en producción de palta, pero tenemos 350.000 personas viviendo sin agua. Entonces, hoy día somos una región que tiene un parque industrial en la bahía de Quintero, 17 empresas gasíferas, carboníferas, empresas donde se manipulan productos químicos, por ejemplo, pero ese territorio es zona de sacrificio, o sea, mal titulado zona de sacrificio. La bahía de Quintero es conocida como una zona de sacrificio, y ahí los niños de la escuela de la GREA se contaminan permanentemente, producto de las emisiones de gases contaminantes, con contaminación de las aguas de mar, la contaminación de las aguas continentales, contaminación del aire, contaminación de las napas freáticas, etc. Entonces, claro, a propósito de lo que tú planteas, esos son los sectores más importantes, pero tenemos un problema de modelo, o sea, tenemos un problema de modelo de desarrollo en la región de Valparaíso, y donde finalmente este patrón de acumulación por desposesión, del cual nos habla Harvey, se expresa de manera brutal en el ámbito de los bienes naturales comunes, en el ámbito de la depredación ambiental, en el ámbito de la contaminación ambiental y en el ámbito de la no preservación de la vida de nuestras comunidades. O sea, hoy día, por ejemplo, tenemos prácticamente todos los cuerpos de agua sobreotorgados. No hay escurrimiento superficial de agua en los ríos, producto del extractivismo. Entonces, la discusión que hoy día tenemos, que es de fondo, ¿de qué manera logramos conjugar un modelo de desarrollo en la región de Valparaíso que sea viable económicamente, incluso competitivo, pero también socialmente justo y ecológicamente más sano? Y que es la triada, ¿no? Económico, social y ambiental, y eso no está conjugado. Y esa es la discusión de fondo hoy día. O sea, la discusión de fondo es cómo hoy día somos capaces, que es la misma discusión que hay en Europa hoy día, cómo somos capaces hoy día de armonizar nuestra relación con la naturaleza en el proceso de producción de bienes materiales, para que pandemias de esta naturaleza no se sigan repitiendo, porque es profundamente antropogénica esta pandemia. Tiene que ver con la destrucción de los ecosistemas, con la destrucción de la biodiversidad, con el avance de la frontera de los monocultivos, con la destrucción de los hospederos naturales de la fauna nativa, y que en la región de Valparaíso se expresan de manera brutal, a propósito de la bahía de Quintero, a propósito de la simplificación del medio natural con el monocultivo, etc. Entonces yo creo que tenemos sectores estratégicos donde hay que priorizar política pública regional, pero creo que hay una discusión anterior que tiene que ver con el modelo, que tiene que ver con o sea, hoy día hay situaciones de emergencia, campamento, agua, crisis alimentaria, participación y democracia, pero también hoy día necesitamos política pública regional que armonice esta relación, y además necesitamos tributos. Nosotros necesitamos, por ejemplo, en Europa en Francia hay una ley de rentas regionales para aquellas empresas que hoy día explotan recursos naturales y no dejan los tributos en la región. O sea, ¿cómo es posible que haya empresas que explotan recursos naturales y no tributan en las comunidades? O
sea, nosotros estamos exigiendo una ley de rentas regionales territorializada y estamos también exigiendo una ley de puertos para que los puertos también dejen los tributos. No obstante, región puerto, no obstante, ecosistema turístico, no obstante, sector agroalimentario, no obstante, turismo de intereses especiales y industrias creativas y logísticas sigue siendo la centralidad de nuestro programa y de varios más. Gracias. Bien. Sí. Compañero, nosotros hemos recibido acá también, a mí me ha marcado bastante bien, fuerte, las exposiciones Salazar, de Grés también, para nombrar algunos compañeros, en lo cual hay una posición a veces muy explícita y a veces subyacente, categórica en relación como que nada se puede lograr con el Parlamento. Entonces, aparentemente, con la clase política, como se dice, aparentemente en tu lucha, en vuestra lucha, como que se cree, o se empieza a creer de nuevo, no sé. Entonces, ¿hasta dónde se puede creer, o ustedes creen, y hasta dónde hay que posicionarse con las posibles leyes, con la misma Constitución, o hay otro camino paralelo que va mucho más allá todavía, mucho más lejos que hay que pensar? No sé si logré explicar bien la pregunta. Nosotros, sí, bien, súper. Nosotros no estamos en una disputa parlamentaria, no estamos llevando candidatos a ningún parlamento hoy día, no tenemos disputa parlamentaria. Sin duda que los partidos y el Parlamento son las instituciones peor evaluadas en el país hoy día, las peor evaluadas. O sea, dicho esto, y para ser muy preciso, Julián, para los que nos conocen también, nosotros no somos parte del consenso elitario, yo no soy parte del consenso elitario, nosotros somos parte del movimiento social. Y somos parte de aquel movimiento que instaló las principales demandas hoy día y que son las demandas que se han enarbolado históricamente en las calles con los costos que aquello ha tenido. Nosotros no somos parte de ese consenso elitario. No somos parte de ese consenso elitario a los cuales Colpesca les dicta la ley de pesca, por ejemplo, ni somos parte de ese consenso elitario a los cuales Julio Ponce Lerú, yernísimo del dictador, les financió las campañas políticas. No somos parte de ese consenso elitario, ni queremos ser parte de ese consenso elitario. Ahora todo el mundo entiende que la política es la forma que tenemos de organizar políticamente la sociedad. Ninguno de nosotros niega de la política como forma precisamente de organizarnos. Pero efectivamente somos súper críticos de las formas convencionales en las cuales se ha ejercido la política en el país por parte de la casta, por un porcentaje importante de la casta, que concurrió con su voto a privatizar los fondos de pensiones de los trabajadores, que concurrió con su voto a profundizar la privatización de la educación, de la salud, que concurrió con su voto a privatizar la gestión de las empresas sanitarias, que concurrió con su voto a privatizar la gestión de cargas de los puertos. Sin duda que somos absolutamente críticos de aquello. Y por tanto, por eso es muy importante hoy día las disputas. No sé si te das cuenta, nosotros hemos dicho, tomamos una definición de disputas territoriales. Estamos en disputas territoriales. La gobernación regional es una disputa territorial, es una disputa comunitaria territorial, de disputa del territorio. Y a partir de esa disputa de ese territorio, construir poder popular desde el territorio, que es una disputa distinta al Parlamento. No sé si se entiende, si soy suficientemente gráfico con esto. Y eso lo hace completamente distinto. Nosotros no está en nuestro interés hoy día tener parlamentarios, cuando hoy día tener un parlamentario o dos parlamentarios son absolutamente subsumidos por el poder de los bloques que están en el ejercicio del cargo, en el Congreso hoy día. Y al final te transformáis en un actor político absolutamente irrelevante hoy día. Por eso estamos en las disputas territoriales, por eso estamos en las disputas comunitarias, y esa es la diferencia. A mí me parece súper bien la crítica que hace Salazar, la crítica que pueden hacer otros, que es una crítica desde la academia, pero me gustaría ver a esos teóricos más en la calle, en las comunidades, en los territorios, que en la academia propiamente tal. Es difícil, compañero, yo imagino que ustedes lo saben mejor que yo probablemente, es difícil conjugar la teoría con la práctica, pero yo soy de aquello, me parece que al igual que ustedes, que cree que la práctica es el criterio de veracidad. Lo teórico es muy importante, pero la práctica es el criterio de veracidad. Yo lo aprendí tempranamente. Por tanto, me parece muy importante el poder articular la crítica con la práctica, la crítica con la praxis. Y nosotros partimos en la praxis primero, y hoy día estamos también en la otra disputa, que es la disputa teórica, ideológica, que es la disputa que tiene que ver precisamente con derrotar el modelo de despojo. Algunos hablan de neoliberalismo, a nosotros nos gusta hablar en sencillo del modelo de despojo que existe en nuestras comunidades. Y la derrota del modelo de despojo es más asimilable por el pueblo sencillo,
por el pueblo trabajador. Es más amigable hablar de aquello que hablar de la fronda, o que hablar del gatopardismo, o que hablar del conocimiento precognitivo. A muchos teóricos les gusta hablar de palabras muy difíciles, ¿no? Conocimiento precognitivo, que la fronda, Nosotros hablamos de hueá en términos muy sencillos. Nosotros estamos enfrentando el despojo en nuestros territorios y queremos terminar con el despojo y recuperar nuestros derechos sociales y recuperar nuestros bienes naturales comunes. Tenemos argumentos teóricos fuertes, sólidos, sin duda, cuando hablamos del patrón de acumulación por desposesión, cuando hablamos de la plusvalía que sigue siendo el origen de las principales fortunas, etcétera, pero creemos que es muy importante conjugar lo teórico con lo práctico. O sea, no te podéis quedar solamente en la teoría si es que no soy capaz de ponerle carne y ponerle empeño también en la calle. Yo sigo viviendo en la provincia de Petorca a pesar de todo, y vivo acá en La Ligua y caminamos por acá, a pesar de que somos blancos de interés y que hoy día tenemos compañeras por las cuales Amnistía Internacional levantó una alerta mundial hace una semana atrás, porque tenemos compañeras que están amenazadas de muerte por su defensa del agua. Y ahí está Lorena Donaire, está Verónica Vilche, y varias compañeras que por el solo hecho de batallar por recuperar el agua, hoy día son blancos de interés y son amenazadas de muerte. Eso. Gracias. Muy bien. Disculpa probablemente la forma en que lo respondí, pero me parecía que era la forma. No, estuvo muy bien, gracias. Claudio. Sí, continuando con el mismo tema. Ya hace algún tiempo hubieron varias experiencias de vamos a decir, rebeliones locales, digamos, me acuerdo de Punta Arenas, digamos, me acuerdo de otra, donde las ciudades, digamos, se alzaron en contra, digamos, por la lucha de sus derechos, digamos. Sin embargo, en términos, tal vez, digamos, esas luchas lograron tener algunos logros puntuales, pero no se logró establecer una especie de poder alternativo o poder popular, como tú hablas. Entonces, mi pregunta va hacia, tú hablas de que hoy día, digamos, están en la batalla, digamos, de ocupación de terreno, digamos, de espacios. Y el espacio, digamos, ahí la gobernación actual, pero en términos de cómo tú concilias eso, digamos, con la creación de un poder popular, en el entendido de que la población, desde la base, digamos, pueda adquirir cada vez un mayor poder y para poder, digamos, después avanzar en... Mira, esa pregunta es re interesante, porque hay algo que no dije. El gobernador electo es el que formula el COSOC. ¿Qué significa el COSOC? Es el Consejo de la Sociedad Civil Regional y elabora el reglamento del COSOC. ¿Qué significa esto? Significa que la región de Valparaíso tiene 38 comunas, 8 provincias, y la formulación del COSOC, en la práctica lo que busca es la participación de la sociedad civil en los procesos deliberativos y de toma de decisiones desde el punto de vista de la política pública regional. Eso es tremendamente importante, desde el punto de vista participativo, desde el punto de vista comunitario, ¿de acuerdo? Y está en reglamento establecido así. A propósito del proceso de descentralización, la primera tarea que tiene que asumir el gobernador electo es formar el COSOC, ¿de acuerdo? Hay que pensar además también que los niveles de militancia hoy día en el país son mínimos. O sea, los militantes de partido hoy día son mínimos. O sea, hoy día, ¿cuánto? Menos del 1% de la población milita en partido hoy día. Menos del 1% de la población milita en partido hoy día. Hoy día efectivamente hoy día hay una enorme participación, hay una enorme cantidad de independientes, a diferencia de otros momentos históricos en el país. Ahora, sin duda que la posibilidad... Hay experiencias que son muy exitosas probablemente en detener proyectos extractivos. Freirina, por ejemplo, cuando el Grupo Vial quería ponerle un plantel de 500.000 cerdos en la comuna y lo iba a dejar sin agua y simple y llanamente iba a contaminar todas las napas freáticas. Hidroaicén, por ejemplo, donde se quiso construir una enorme hidro que iba a dejar sin agua a toda la región y donde hubieron manifestaciones multitudinarias que finalmente terminaron con ese proyecto Hidroaicén. Las movilizaciones en Pascualama, por ejemplo, para poner un ejemplo al otro lado, en Atacama, también lograron paralizar aquello. ¿Y después qué? Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Y después qué? Claro, ese es el punto. Claro. Nosotros somos el movimiento junto a otros, queremos ser muy respetuosos, que instala la batalla por el agua en el país. Nosotros instalamos la batalla por el agua con otros, después de muchísimo tiempo, y después de estrategias múltiples
múltiples estrategias, desde la visibilización, desde la parlamentarización, desde la movilización, desde el enfrentamiento, etcétera. Pero instalamos la batalla, el tema del agua no está resuelto, ni mucho menos, más aún por los intereses corporativos que hay, pero además tomamos la decisión de disputar. No sé si se entiende, tomamos la decisión de disputar la administración del poder en rigor. Porque, claro, puedes lograr frenar una industria extractivista, pero si no logras disputar el poder, administrar el poder y ponerlo a disposición también de las comunidades, esos proyectos extractivistas perfectamente bien se pueden volver a repetir hoy día. Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia con los otros procesos, que somos súper respetuosos de los otros procesos, que son procesos comunitarios, que son procesos colectivos de disputa en los territorios para frenar industrias extractivistas que van a dejarte sin agua, que te van a contaminar el aire, que te van a depredar el medio ambiente, que te van a destruir los identitarios culturales, territoriales, ancestrales, etc. La diferencia que tenemos nosotros con ellos es que nosotros hicimos esa batalla y tomamos la decisión de disputar el poder, sin abandonar las comunidades, sin abandonar los territorios. ¿Es un proceso inédito? Claro que es un proceso inédito, porque somos probablemente la única disputa desde el movimiento social que hoy día disputa la posibilidad de administrar un territorio tan grande como la región de Valparaíso. Hay otros compañeros que van desde el movimiento social y toman la decisión de disputar el proceso constituyente, Mesina, Noma FP, Doris González, Ucamau, Mario Aguilar, Colegio de Profesores, etcétera, y disputan la posibilidad de estar en la redacción y en la elaboración del proceso constituyente, de la nueva norma. Y creo que son formas de aproximarse al poder en la cual podemos tener una incidencia para cambiar las condiciones de vida material en nuestros territorios, sin abandonar las comunidades, sin abandonar los territorios, muy por el contrario. Esa es la diferencia. Y no sabemos, porque creo que hay que ser muy preciso con la historia y muy respetuoso de la historia, no sabemos cómo nos va a resultar, pero sí sabemos de que el propósito que tenemos en la región de Valparaíso y está materializado, no solamente en términos discursivos, declarativos, sino que en términos concretos, queremos hacer de la región de Valparaíso una región de derechos, una región inclusiva, con equidad de género y con memoria, que son nuestros elementos centrales, con una base económica justa y solidaria, con una planificación integrada, sostenible, no depredante del territorio, y dos principios transversales: democracia directa y participación. Democracia directa expresada en los COSOC y participación deliberativa y vinculante también desde la recomposición o deconstrucción del tejido comunitario. En eso estamos. Ya. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Está difícil, sí, Claudio, ¿eh? Está difícil, sí, no, porque además... me imagino, pero te quedaste pensando, está difícil. Sí, pero comparto tu entusiasmo, pero me doy cuenta de que es complicado actualmente. Es muy complicado. O sea, plantearse una disputa territorial de la forma en la cual la estamos planteando, enfrentando al consenso elitario concertacionista y enfrentando al consenso elitario de la derecha más dura, porque estamos hablando de la derecha más dura, de esa derecha que se opone al impuesto a los súper ricos, de esa derecha que utiliza la fuerza pública para coaccionar al movimiento social, que utiliza la norma para coaccionar, que utiliza el discurso inferiorizante para condicionar, en un escenario donde el monopolio de la fuerza está anidado en el Estado. Es difícil esta disputa. Y es difícil esta disputa de manera pública también, de manera abierta, cuando sea en un escenario de esta naturaleza, pero lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo con muchísima fuerza, con muchísima energía. Y también quiero decir con muchísima franqueza, miren, el 15 y 16 de mayo podemos perder o podemos ganar. Y siempre la derrota o la victoria siempre son circunstanciales. Lo que no va a cambiar es que vamos a seguir batallando y que vamos a seguir luchando. Y esa disposición está en todos los que hoy día estamos disputando, hoy día, en la región de Valparaíso y en todos los territorios. Eso no va a cambiar jamás. Vamos a seguir batallando, a pesar de todo, a pesar de las circunstancias que nos ha tocado vivir y que Víctor las conoce bastante bien, pero no va a ser el motivo por este minuto de hablar de aquello, porque tampoco somos víctimas, compañeras, compañeros. No somos víctimas, somos luchadores, y somos luchadores sociales. Y en ese propósito vamos a llegar hasta el final. ¿Habría alguna pregunta más, Liz? Solamente. Liz y después Leonardo. Ya. Sí, muchas gracias, Rodrigo, para escucharte. Y
¿qué podemos hacer desde afuera para apoyar todos estos esfuerzos que hacen allá? Nada, yo creo que yo le pedí a Víctor que preparáramos este conversatorio con ustedes porque nos parece muy importante comprender la importancia que tiene la memoria y comprender de que todas las luchas tienen que tener un solo impulso. Ustedes también luchan y luchan intensamente y son compañeros, son compañeras nuestras también. Muchísimas veces quienes hemos vivido afuera y quienes hemos estado en procesos anteriores y en estos procesos actuales, esa invisibilización no me parece, porque en algún minuto tenemos que ponernos todos a disposición, y tenemos que ponernos todos a disposición de una batalla que tiene por origen y que tiene por propósito y finalidad cambiar el modelo de despojo, cambiar el orden de cosas actual, invertir la pirámide, y lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Hoy día creo que Chile, tenemos un Chile distinto a antes del 18 de octubre y post 18 de octubre del 2019, y esperamos ser depositarios de esa confianza, esperamos ser depositarios de la confianza de los sectores populares, de las capas medias, de los sectores que hoy día comprenden la necesidad de terminar con este patrón de acumulación por desposesión y colocar en lo más alto la vida digna, la vida humana, que fue lo que planteó Salvador en su minuto, y no lo parafraseo porque sería ufano parafrasearlo. Pero creo que lo más importante hoy día es poner la centralidad a la vida digna, a la vida humana. Y el hecho de ya haber conversado y haber estado aquí, el haber estado en este espacio con ustedes, el habernos tratado de la forma en la cual nos hemos tratado y hemos reflexionado juntos, me parece que ya es un tremendo avance, un tremendo avance. Yo los conozco a varios de ustedes, me tocó estar en París un par de veces, y creo que lo voy a decir en estos términos. Nuestros compañeros ahí en París, pero nuestros compañeros en Europa son nuestra retaguardia estratégica, y me imagino que ustedes entienden lo que estoy diciendo, y esa retaguardia estratégica es muy importante, muy, muy importante. Leonardo. Disculpen que lo exprese de esa manera, disculpen que lo exprese de manera, pero lo siento así. Hay un problema. No sé. No, yo felicito a Rodrigo porque me queda muy claro el por qué participa en este proceso electoral. Yo siempre he sido contrario, yo nunca he votado porque yo nunca creí en el proceso electoral, ni del 88 ni hasta el día de hoy. Pero resulta que como yo conozco la realidad que se está trabajando a nivel de la lucha de los territorios, prácticamente yo a ustedes lo encuentro con la legitimidad tremenda y más allá de la legitimidad es como abrir una puerta para que prácticamente cambiar el contexto de hacer política. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que vemos nosotros en Chile, se colocan los candidatos primero sin propuesta, porque vemos procesos eleccionarios sin propuesta, y resulta que a raíz de eso prácticamente seguimos con una democracia representativa. Una democracia representativa que prácticamente van a conservar el sistema. Y yo quería hacerte una pregunta, porque por ejemplo, con el atentado que se le hizo a Alberto Curamil hace poco, que es un atentado, es la muestra de lo mismo que está pasando en Colombia, demostrarle al pueblo, cualquiera que se rebele contra este sistema, o cuáles son la forma que va a seguir este sistema, matando gente. Y resulta que ustedes han sido víctimas de amenazas. Tenemos la muerte de Juan Pablo Jiménez, Macarena Valdés, Alejandro Castro, Alex Muñoz, y esa política de ¿cómo se podría decir?, criminal, va a seguir. Y a mí lo que me preocupa, que la pregunta es ¿cómo tú ves este sentido de normalización que hay en Chile a raíz de estas realidades? ¿Por qué? Porque en el fondo hoy día en Chile todo eso hoy día es casi invisible, la gente casi no lo asimila, lo ve como caso aislado, y más aún hoy día cuando se da el 10%
ese sentido de normalización, de hacer normal estas atrocidades, más con el 10%, cómo va a afectar prácticamente el sistema electoral, donde ya hoy día mucha gran parte de la gente se queda con la imagen de la televisión o la normalización y de repente ahí va a seguir capitalizando la concertación y la nueva mayoría y la derecha especialmente. Esa es mi pregunta. Bueno, lo que no se puede permitir, y es lo que no permitimos, es la naturalización de la violencia contra los representantes del pueblo mapuche, naturalizar la violencia contra las y los representantes del movimiento social. Eso no es posible. No obstante, Chile sigue siendo un país que, al igual que el conjunto de América Latina, sigue siendo el territorio más peligroso de América Latina para dos oficios, ¿no? Para los periodistas y para quienes defienden los derechos humanos ambientales, sin duda. Porque en Chile, ya lo dije al principio, las bases de la desigualdad se edifican desde la privatización de los bienes naturales comunes. Entonces, cuando se sitúa como blanco de interés a los defensores ambientales, a las y los defensores socioambientales, se sitúan como blanco de interés porque están atentando precisamente contra el patrón de acumulación, ¿no? Y que es precisamente la privatización del agua, la privatización de la tierra. Lo que le sucedió al Lonco Curamir hace poco, donde le metieron 17 perdigones en el cuerpo y fue maniatado y maltratado, da cuenta efectivamente de aquello, pero da cuenta absolutamente del irrespeto del Estado con respecto al pueblo mapuche, del irrespeto del Estado contra una autoridad, contra una autoridad mapuche, del irrespeto del Estado contra una autoridad que fue sindicada y galardonada con el premio Goldman Prize, que está titulado como el premio Nobel Verde, y que lo obtuvo estando en la cárcel de Temuco, desde agosto del 2018 hasta el 13 de diciembre del 2019. Eso da cuenta del irrespeto que existe del Estado con respecto a sus pueblos, ¿no? Y por eso también la insistencia de la plurinacionalidad, por eso la insistencia también de la autonomía, por eso la insistencia hoy día de la relación de pueblo a pueblo que debería existir en un territorio donde conviven 11 pueblos. No podemos naturalizar aquello, y objetivamente no lo tenemos naturalizado por ningún motivo. Por ningún motivo está naturalizado, por ningún motivo está en la impunidad, a pesar de que objetivamente los medios de prensa no informan sobre esto. Los medios de prensa se encuentran silenciados. Los medios de prensa se dedican fundamentalmente a difundir noticias del duopolio, pero no hablan de los movimientos sociales, no hablan de la causa mapuche, salvo uno o dos probablemente que son la excepción a la regla, pero en general hoy día hay una colusión en los medios de prensa y gran parte de la casta precisamente van a dar a conocer estas situaciones que se viven y padecen todos los días en Chile, todos los días, ¿no es cierto? No es una cosa casuística, fortuita, sino que hay una mirada desde la institucionalidad donde tenemos una policía militarizada que no está subordinada al poder civil y que está por encima de la ley y que además no respeta los derechos humanos. Y ahí hay una discusión, a propósito de lo que tú planteas, Leonardo, hay una discusión que es de fondo en Chile. Y esa discusión, que está pendiente, por cierto, tiene que ver con la democratización de las Fuerzas Armadas. Pues. Esa discusión está absolutamente pendiente. Pues. O sea, en Chile se sigue considerando al pueblo y sus organizaciones como blancos de interés, como objeto de represión. Piensen lo siguiente, nosotros hicimos el seguimiento de la ley y estuvimos involucrados en aquello. Piñera le ha imprimido más de 10 suma urgencia a un proyecto de ley que se llama una ley de modernización del sistema de inteligencia. Y la ley de modernización del sistema de inteligencia es una ley que coloca nuevamente al pueblo y sus organizaciones en la centralidad de su preocupación, en los enemigos, en aquellos que debilitan la economía. Un proyecto de ley que dota de mayores recursos a la ANI, un proyecto de ley que invoca a la comunidad de las Fuerzas Armadas a participar de labores de inteligencia y que aumenta los quórums de fiscalización para aquellos órganos que fiscalizan el accionar del Estado, particularmente las comisiones de defensa al interior de la Cámara de Diputados, y se suben los quórums a 2/3. Es decir, tiene que haber un acuerdo de 2/3 para poder citar al director de la ANI, por ejemplo. Evidentemente, el gobierno de Piñera está profundamente involucrado en continuar criminalizando el movimiento social del
punto de vista de la institucionalidad. O sea, hoy día hay una institucionalidad que tiene que ver o que tiene la perspectiva de criminalizar al movimiento social. Se iban a importar para Chile las armas sonoras que provocan daño auditivo en las movilizaciones sociales, y hasta ahora ese proyecto está frenado, pero está la intención de importar armas sonoras al país, y la ley de modernización del sistema de inteligencia hoy día se está discutiendo articulado a articulado, y tiene que ver con la mirada que tiene el gobierno de Piñera con respecto al movimiento social y con resituar precisamente al pueblo y sus organizaciones como el enemigo interno. La vieja doctrina de seguridad interior del Estado, el viejo plan Cóndor que asoló América Latina, la vieja concepción instalada por los gringos, instalada por los franceses también. Es decir, los franceses también tienen un rol bastante importante en la formación de los escuadrones de la muerte en América Latina, en aquellos mandos que estuvieron combatiendo la liberación de Argelia, y muchos de esos mandos que migran a América Latina y que participan en las formaciones de los escuadrones de la muerte, los estados mayores en Argentina, también en Chile. De repente los mandos franceses pasan muy piola, pero tienen un rol bastante protagónico en el Plan Cóndor, tienen un rol bastante protagónico en la formación de los órganos represores en América Latina, y yo imagino que ustedes lo saben perfectamente bien. Pasan piola con la CIA, etcétera, pero jugaron un rol muy importante en América Latina, sobre todo en Buenos Aires, sobre todo en Argentina, ¿no? Donde los mandos franceses llegaron a Argentina a formar escuadrones de la muerte y a dar las primeras instrucciones a los órganos represores que después, el día de mañana, se transformaron en la Academia de Guerra, se transformaron después en Tejas Verdes, se transformaron después en la DINA, en Villa Grimaldi, etc. Disculpen ese recuerdo que puede ser doloroso, pero hay una responsabilidad histórica también de países europeos, entre ellos Francia, precisamente en esa formación, y creo que hay que decirlo. Hoy día el grupo Suez, de origen francés, por ejemplo, que también pasa piola, es dueño de la sanitaria más grande de Chile, de agua andina, en la región metropolitana, porque son dueños del agua. El grupo Suez es dueño del agua en Chile, es dueño de las empresas sanitarias, y también pasan piola. Entonces, cuando nos dicen, bueno, ayúdennos en aquello, ayúdennos precisamente en referenciar cómo es posible que una transnacional como Suez se enriquezca a costa de la privatización de la sanitaria en Chile, por ejemplo, hoy día. Ahí hay un tema concreto, hoy día. Nosotros lo declaramos cuando estuvimos allá, y algunos franceses nos miraban con incredulidad, nos decían, ¿nosotros somos dueños del agua en Chile? Sí, ustedes son dueños del agua en Chile, no se hagan los hueones, disculpen lo popular, pero no se hagan los giles, hueón. Eso. Me tengo que ir, son las 12:21, me tengo que ir. Perfecto. Oye, Rodrigo, antes que te vaya, te quiero decir solamente que no hay gente en Francia, habían compañeros que están en Estados Unidos, en Inglaterra. Qué buena. Y para escucharte, y lo difundiremos así, y casi siempre estaremos a tu lado para ayudarte lo que más podamos, y te deseamos una victoria para la próxima semana. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias a ustedes, compañeros. Yo soy parte de un esfuerzo colectivo, soy quienes pensaron que podía interpretar bien las demandas de nuestro movimiento, las demandas del pueblo trabajador, del pueblo sencillo. Soy parte de un esfuerzo colectivo de Modatima, soy vocero de Modatima y soy orgulloso de mi organización por la tarea que me encomendaron, pero es una tarea que está involucrado el conjunto de nuestra organización, y por tanto me siento depositario de su confianza, pero me siento el intérprete de un esfuerzo colectivo. Y esperamos también poder llegar hasta el final. Esperamos poder sortear las vicisitudes que enfrentamos todos los días y que tienen que ver con la conducta de los órganos represivos, que tienen que ver con la conducta de la institucionalidad en contra del movimiento social. Pero soy parte de ese esfuerzo colectivo. Estoy desempeñando una pega de intérprete de las demandas colectivas de mi movimiento. Eso me tiene orgulloso y estoy muy contento de haber podido compartir con ustedes. Estoy muy contento de ver nuevamente a Víctor, de verlo a todas y todos ustedes, y espero poder el día de mañana, más temprano que tarde, poder abrazarnos en la grande Alameda. Gracias. Compañero, bravo. Compañero, chao. Chao, gracias. Muchas gracias a todo el mundo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, compañero. Y todos seguimos pendientes, esperando que hayan buenos resultados la próxima semana. Okay. Chao, compañero. Chao.